Acá estoy, profe. Comienza, por favor. Señor. Comienza, por favor. Listo. Carol Fonseca, a mí me tocó las aversivas diferentes al castigo. Bueno, las técnicas aversivas. Las técnicas aversivas intentan asociar un patrón de reacción comportamental no deseado y socialmente sancionado con una estimulación desagradable interna o externa, o reorganizar la situación de tal manera que las consecuencias de este comportamiento no deseado sean las suficientes desagradables para el emisor. ¿Qué tal comportamiento que deje de ejecutarlo? En ambos casos se espera que se establezca una conexión entre el comportamiento a eliminar la reacción aversiva. Se espera que el desarrollo de tal conexión o el proceso sea la misma y genere una situación en el individuo fisiológico, visión del comportamiento a eliminar. Bueno, en las técnicas aversivas se incluye la extinción y la saciedad del estímulo. En la extinción podemos encontrar la... ¿Me escuchan? Sí. Que emite una conducta previamente reforzada, pero dejan de presentarse el reforzado contingente a la misma. Como consecuencia, la conducta puede ser operantes o disminuye o desaparece. Aquí en los ejemplos de extinción podemos ver cuando la conducta está mantenida por el reforzador que se descontinúa. En la vida diaria deja de ser como dejar de darle dulces a niños que los pide como gritando o lloriqueando para que llame la atención de los padres o de cualquier persona. Dejar de prestar atención al que se hace el payaso, como decirlo, como lo acabo de decir, el niño que como grita, hace lloriqueos, hace shows en los restaurantes, en cine o en cualquier parte. No mirar ni hacer gestos de asombro ante el comportamiento de un exhibicionista. Dejar de colgar el teléfono y el que hace llamadas obscenas. No inmutarse ante los insultos que nos dirige otra persona. También en el ámbito clínico es no seguir prestando atención ni verbal ni en forma de aplicación de un ungento a la conducta de rascarse excesivamente de un paciente, digamos cuando un paciente tiene esas ganas de, como algunas personas tienden como a sufrir de ansiedad o cosas así. Dejar de intentar tranquilizar a los niños que han cogido como rabias o lloran o cosas así. Bueno, también es posible encontrar ejemplos de conductas inadecuadas que son emitidas a la extinción de la vida cotidiana. Bueno, podemos decir que es posible confundir el coste de la respuesta con la extinción si alguien nos dice o hace algo que no nos gusta y lo dejamos de prestar atención totalmente durante un tiempo. Cuando dejamos cualquier cosa con él, no estamos aplicando un procedimiento de extinción, sino de coste de respuesta. Es un efecto, nos damos de descontinuación al reforzador que mantenía una conducta. Si no retira una reforzador, señor. Claro, tómate tu tiempo para hacer una buena lectura, por favor, porque estás corrigiendo y ese afán de terminar te hace que tengas una muy mala lectura, porque No, cambian las palabras, no asumen los signos de puntuación y entonces no se te entiende lo que estás explicando. Pues yo te sugiero que le bajes un poco a tu acelere y por favor lee lo que escribiste, léelo. Y si te pusiste la tarea de hacer una diapositiva,
Pues, cíñete, por favor, a lo que está escrito allí. Y para eso tienes que estar atenta a lo que estás leyendo, atenta a lo que escribiste, para Sí, que claro, estoy un no, para que, poco nerviosa, entonces, sí, claro, por eso, porque es que estás a mil, pareciera que alguien te estuviera persiguiendo. Entonces, tómelo con calma y léalo tranquilamente para que listo. se entienda lo que nos quieres dar a entender. Porque por ahora, Ok, por tu acelere, estás haciendo una lectura no muy buena. Entonces te pido ok, el favor listo. de que te tomes tu tiempo y léelo. Ok, listo. Bueno, por ejemplo, si alguien nos habla de un tema que no nos gusta o no le ¿Dónde prestamos vas? ¿Dónde atención, vas? ¿Dónde vas? eh, llega- ¿Por qué no repites dime. por qué no repites donde dice es posible confundir el coste de respuesta con la extinción? Ok, Comienza desde ahí. Quiero que hagas la lectura como debe ser, por favor. ok. Bueno, es posible confundir el coste de la respuesta con la extinción. Si alguien nos dice o hace algo que no nos gusta y le dejamos de prestar atención totalmente durante un tiempo, dejamos de hacer cualquier cosa con él. No estamos aplicando un procedimiento de extinción, sino de coste de respuesta. En este efecto, no Es que estamos si tú no descansas, tú no cuentas hasta tres. Tú vas, pero a mil. Por eso es que te equivocas, porque se te va el aire. Entonces, tienes que hacer los puntos. Donde hay un punto, paras, tomas aire y sigues, porque es que vas corriendo y por eso es que te equivocas. Sigue, por favor. En efecto, dale, Carol, Carol, de una mantenida. no se te está escuchando bien, Carol. ¿Aló, me escuchan? A ver, retoman donde dice, Sí, en profe, es que es mi efecto, internet, qué pena. ok, no te afanes. En efecto, es donde dice, Bueno, en efecto, no estamos descontinuando el reforzador que mantenía una conducta, sino retirando un reforzador contingente a una conducta. En la extinción se... contingentemente a una conducta, sino retirando un reforzador contingentemente a una conducta. Sigue, por favor. ¿Vale? sino uno diferente que la persona tiene o disfruta. Venga, ¿dónde Por ejemplo, vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Te saltaste un renglón. ¿Dónde vas? Reforzador contingentemente a una conducta, punto, y ahí sigue otra cosa. Dale, Carol. ok, acá estoy. Mientras que en el coste de la respuesta, el reforzador que se ¿Y retira, qué pasó con el renglón anterior? En la extinción, no sé por qué andas tan acelerada, Carol. Habíamos terminado en reforzador contingentemente a una conducta. Sigue ahí, por favor. En la extinción, en la extinción que se, ¿cuál? que se deja de representar el ¿Y dónde está, reforzador y dónde está que el qué? mantiene la conducta. Ven. ¿Y en dónde está el qué? En la extinción se deja de presentar, no sé por qué colocas o metes Pero no digo todo lo que tiene que decir ahí. en la extinción se deja de presentar el reforzador que mantiene la conducta. Ahí que va el qué. Otra vez, señorita, por favor. Ok. Bueno, del reforzador contingentemente a una conducta, a una conducta. En la extinción se deja de representar el reforzador que mantiene la conducta, mientras que en el coste de respuesta, el reforzador que se retira no es el que él mantiene la conducta, sino uno diferente que la persona tiene o disfruta.
Por ejemplo, si alguien nos habla de un tema que no nos gusta y no le prestamos atención, pero volvemos a atender cuando cambia de tema, estamos aplicando extinción. Ahora bien, si nuestra pareja nos critica delante de los amigos y dejamos de hablarle durante un día, estaríamos aplicando un coste de respuesta. Excelente, excelente. Bien, ok, continúa, por favor. Esa última parte se te entendió perfectamente. Bueno, para aplicar un procedimiento de extinción es decidir si la conducta es reducir, puede someterse a extinción sin problemas. No conviene aplicar extinción con conductas peligrosas. Combinar la extinción como la enseñanza y el reforzamiento de conductas alternativas se evitan o minimizan así problemas como con la persona pueda representar otras conductas inadecuadas al extinguirse la conducta previa o que ésta pueda reaparecer recuperación espontánea al cabo de un tiempo. También podemos identificar los reforzadores que mantienen la conducta y asegurarse de que será posible suspenderlos o descontinuarlos, de forma que a la persona se le pueda indicar sobre la marcha y a los procedimientos de extinción. Acá podemos hablar sobre un poco de la extinción. Debe ser utilizado bajo un programa de reforzamiento internamente que le hará más resistente. Si hay varios, Intermitente, Carol, intermitente, no internamente, intermitente. Si tú lees así para estudiar, vas a sacar malas notas en los parciales. Tienes que, o sea, te distraes con una facilidad impresionante. O sea, tú vas pero a mil. Bueno, sigue por favor. un poco, bueno, bajo un programa de reforzamiento Pero intermitente, ahí está la palabra, ¿por qué no la lees? Intermitente. intermitente que lo hará más resistente si hay varios agentes de cambio diverso personal en una institución, maestros y compañeros. Deben actuar de forma conjuntada, sin que haya discrepancia entre ellos. El procedimiento de extinción puede dar lugar a reacciones de frustración y agresión, los cuales se pueden reducirse mediante el reforzamiento de una conducta incompatible e informando a la persona de las nuevas contingencias de reforzamiento. Si deseamos eliminar rápidamente las conductas, problemas no se debe utilizar la extinción, ya que el proceso puede ser muy lento, particularmente si la conducta ha sido mantenida según un programa de reforzamiento muy intermitentemente o variable. La extinción no determina de funcionar bien conductas que son normales en ciertas etapas del desarrollo, tales como las rabietas a los 2 o 3 años de edad. Por mucho que pasen por alto, no desaparecen, aunque si es persistente, se mantendrá a lo largo de menos tiempo en el futuro. Bueno, en algunos ejemplos podemos aplicar cómo algunos padres se resisten a aplicar la extinción en el caso de los niños, a los que lloran, digamos, a la hora de dormirse, para que los padres estén con ellos o ellos sientan la compañía de alguien. Los motivos son los exposición puede tener que reducir el sentimiento de seguridad del niño y no poder soportar a diseñar procedimientos modificados de extinción graduada de los cuales son eficaces, aunque no hay datos sobre cuál puede ser más eficaz. Por ejemplo, atender brevemente al niño cuando despierta a salir de la habitación, se puede decir buenas noches y volver a intervalos de 20 minutos hasta que esté dormido. La atención debe ser breve, de 15 a 30 segundos, y puede aplicar a masajes suaves para no encender la luz, dar de beber o de comer, establecer una conversación Pero si tú le das de ligera o comer, contar si pues tú le das de comer, no se va a dormir. O sea, la idea es que duerma, no que se ponga a comer. tetero.
viven. Pero la Eh, rana, ahí no habla de comer, ¿no? ok. Por Dios. Mantener una conversación como cuentos o historias muy ligeras. Algunos han propuesto intervalos más cortos, incluso hasta de 5 minutos. En estos casos deben de aumentarse gradualmente al tiempo entre visitas. Bueno, la siguiente es como incrementar cada 15, 5 minutos, cada 2 noches al tiempo en que los padres tardan en acudir el llanto del niño. Estos deben de atenderle brevemente de a 15 a 30 segundos para poder reducir progresivamente el tiempo que los padres pasan con el niño cada vez que se despierta. O el tiempo puede reducirse en una séptima parte de cada 4 días, con lo cual a partir del 28 día los padres dejan de atender al niño si se despierta. Bueno, como los procedimientos anteriores, restricción se combinan con control de estímulos, acostarse en un lugar fijo a una hora determinada y seguir un ritual a la hora de acostarse que facilite el sueño, como un juego tranquilo antes de ir a la cama o empleo de técnicos relajantes, caricias, masaje, música suave o cuando el niño está en la cama. Algunos autores creen que la restricción no debe ser utilizada con bebés, ya que estos se sentirán abandonados y desatendidos. Al menos hasta que el año de vida sería preferible que el bebé durmiera en la misma habitación en sus padres y en su propia cuna. También acá, como podemos ver, nos habla sobre la saciedad del estímulo, que consiste en proporcionar frecuente y repetidamente un reforzador positivo, hasta que se reduce o elimina el atractivo o eficacia de este. Como resultado, la mantenida por tal reforzador disminuye o desaparece la saciedad del mundo. Puede considerarse como un procedimiento aversivo. El consumo de excesivo de reforzador positivo puede llegar a ser aversivo, ya de que de lo que antes actuaba como reforzador positivo ya llega a convertirse en un estímulo neutral o aversivo. Por ejemplo, a una paciente psicópata que se le almacena toallas en su habitación, almacenaba toallas en su habitación, se le dejaron de retirar y en el lugar se le suministraron 7 cada día, que posteriormente aumentaron a 60 hasta que la mujer empezó a pedir que se le retirara. O otro, como decir, a los que fuman, pero pues estos no son tan eficaces, es como decirle que cada vez que vaya a fumar, fume cuando vaya, digamos, aspirar un plon, por decirlo así, que lo haga 6 veces cada 2 segundos para que él se hace y pues ya no, para eliminar este reforzador. Pero pues ya también puede ser muy peligroso porque pues podría tener de trastornos pulmonares y cardiovasculares. Para aplicar la saciedad del estímulo, acá nos habla de Glenfant y Hartman, que para suspender todas las medidas que hayan podido tomarse encimadas a restringir el acceso a las personas al reforzador, es proporcionar el reforzador positivo y frecuente y repetidamente. A lo largo de varios días o semanas, seguir el procedimiento hasta que la persona rechace el reforzador de forma decidida y consistente. Combinar la saciedad de un procedimiento positivo de reducción. La saciedad del estímulo se confunde a la práctica negativa, ejecución masiva de respuesta cuando es necesaria una conducta de parte de la persona para la obtención del reforzador o cuando la conducta en sí misma constituye el reforzador. Da lugar que a ciertos afectos aversivos como la sacia operantes de los reforzadores, de modo que la persona tiene a suprimir la realización de la conducta. Y aquí pues tengo un video. Tienes que retirar tu presentación y hay que habilitarlo para que lo puedas compartir. Okay. Bueno, sobre la modificación de la conducta mediante la extinción, y acá nos habla un poco sobre eso. Ya les comparto.
Me dicen si escuchamos. ¿Sí se escucha? Sí. Sí, se escucha. Listo. ¿Listo, Carol? Sí, señor. Bien, pues muchas gracias. La
Yo no sé si ustedes se acuerdan de un capítulo de Los Simpson que se ve muy claramente el ejercicio de la extinción. Resulta que Bart Simpson eh, se volvió famoso porque él decía, bueno, él hacía una pilatuna y, y él decía, yo no fui, ¿no? Entonces, todos los compañeros de Bart se reían, lo aplaudían, lo alababan y, y eso le resultó reforzador a él, a Bart Simpson. ¿Sí? Esa conducta se incrementó, esa conducta se incrementó. ¿Sí? Entonces Bart a cada rato hacía una pilatuna y él decía, el niño yo no fui, y todo el mundo se reía, todo el mundo lo felicitaba, todo el mundo le aplaudía, se incrementó esa conducta. Pues como son los Simpson, hasta el alcalde de Springfield hizo un evento en particular para destapar un busto que habían hecho de la silueta de Bart Simpson, porque se volvió muy famoso en Springfield. Entonces, pues mucho más se incrementó la conducta de Bart Simpson de hacer pilatunas y decir yo no sé. Bart Simpson iba por la calle y todos los niños, ay, mira, allá va el niño, yo no fui, qué chévere, voy a tomarme una foto con él, o los adultos también. Entonces, pues lógicamente había muchos estímulos que reforzaban la conducta de Bart Simpson. Pero llegó un momento en que se presentó un cambio en la consecuencia de Bart Simpson. Es decir, que la gente ya no le daba importancia a lo que hacía o decía Bart Simpson. Entonces, Bart Simpson hacía una pilatuna y decía yo no fui, y antes como hacían fiesta porque hacía eso, él se sentía muy feliz. Pero cuando empezaron a no hacer nada, a quedarse en silencio, Bart decía, yo no fui, y se escuchaba eso, silencio. Y él lo volvía a decir, yo no fui. No había ningún estímulo que reforzara la conducta. Entonces, la conducta de Bart Simpson se incrementó y llegó a su punto más elevado, y cuando se dejó de reforzar, se empezó a disminuir hasta niveles cercanos a cero. De tal manera que la conducta de yo no fui, de pilatunas y todo lo demás, y lo resumo en yo no fui, entonces empezó a disminuir. Es decir, ya no era reforzada. Se hizo extinción porque ya nadie lo aplaudía, ya nadie le hacía fiesta, ya todo el mundo lo ignoraba. Entonces ahí se ve un claro ejemplo de la técnica de la extinción de la conducta. Y esa es muy buena. Esa es muy buena porque es súper clara. Espera, permítanme, voy a mostrarles un pequeño video. Permítanme, por favor, a ver si lo alcanzo a encontrar. Un instante, por favor.
Bueno, aquí está. ¿Listo? Me dicen si escuchan si escuchan el sonido. Señor. Se escucha, señor. profe. Sí, profe. Listo, gracias. Se calmó el niño. Already starting to get up. ¿Se dieron cuenta cómo era ese niño? Llamando la atención. Claro, y siempre lo que él buscaba era eso, ¿no? Entonces, y eso es un error que comete mucho uno como padre, porque precisamente lo que hacen los niños es que perdónenme la expresión, medirlo a uno, que hasta donde uno termina siendo, pues como flexible o laxo y termina cediendo, y esos son errores. Si uno dice no, pues no, es no. Y la conducta de este pequeño pues mantiene siendo reforzada si se le presta atención. Por eso él buscaba que lo vieran tirarse al piso. Él buscaba que se acercaran a él para que lo consintieran, lo mimaran, lo cuchillaran, todo ese tipo de conductas. Entonces, pues lógicamente lo que hacía la señora e inclusive el perro era ignorarlo. Lo ignoraban ambos, ¿sí? Totalmente. Entonces llegaba a un punto en donde se perdían del campo visual del niño y el niño se tranquilizaba, pero los buscaba él. Él los Profe, busca. Señor, dígame. de pronto ahí en algún momento estaban cometiendo el error porque a pesar de cambiarse el lugar, pero había un momento de risa. O sea, ellos como que Sí, no podían correcto. y había un momento de risa. Entonces creo que ahí sería un error, Sí, claro, ¿cierto? sí, claro, claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que eso es cómico, la conducta del niño es supremamente chistosa y Ah, genera, sí, eso sí. ¿sí? Entonces, claro, porque en última, si el niño se da cuenta que está aburriendo, quiere decir que estamos reforzando la conducta. ¿Ven? Entonces ahí la extinción es clara con respecto a ignorar, ignorar. En la medida que nosotros ignoremos todo ese tipo de conductas, el niño, la persona se va a disminuir. Claro, el niño va a querer, o cualquier persona, va a querer incrementar, perdón, va a querer que todo se controle fácilmente por parte de él, ¿sí? Entonces va a gritar, va a tirarse al piso, es decir, antes de que se extinga una conducta o que se disminuya una conducta, esta tiende a incrementarse severamente, ¿sí? Pero como ya no le resulta, ¿sí? Entonces ya empieza a bajar. Y ahí es cuando nosotros, los adultos, tenemos el control. Pero si mientras tanto estamos reforzando consciente e inconscientemente, lo estamos haciendo mal. O si yo refuerzo y la mamá castiga, o lo contrario,
¿Ve? Entonces, las pautas de crianza son una labor muy importante entre los adultos responsables en la casa. A veces hay familias que son familias, núcleo familiar, papá, mamá e hijos y ya. Entonces, las pautas de crianza se tienen que generar con ese grupo pequeño de familia. Sea papás e hijos o sea papás e hijos. Pero hay que establecer muy claramente las pautas de crianza. Pero si es una familia universal, pues lógicamente si los padres establecen las normas, pero la tía es alcahueta, o el tío es alcahueta, o la abuela, o el abuelo, o el hermano mayor, pues entonces todo lo que hagamos nosotros los padres se va a perder, porque el niño sabe en qué palo trepa. ¿Sí? Entonces es claro que las normas hay que establecerlas en la casa, y son los padres los que las determinan. Y entre los padres, ellos mismos se ponen de acuerdo qué es lo que van a manejar y qué es lo que van a corregir. Entonces, por eso, pues, claro, hay que tener el mismo lenguaje, tener la misma normatividad entre todos en la casa. E igualmente sancionar, cuando se habla de ese modelamiento, si las personas ven de que la persona hizo algo inadecuado y no se le llamó la atención, lo va a querer hacer. Pero cuando hace algo y le llamamos la atención, lo gritamos, entonces la persona va a decir, pero ¿por qué a mí sí me gritan y a mi hermano no? O a mi compañero no, porque es que al compañero o al hermano no lo habían sancionado. Entonces las sanciones es para todos por igual, de acuerdo al comportamiento negativo que presentó. Fíjense que todo esto es conductual, todo esto es un análisis experimental del comportamiento en que se maneja todos los días en muchos contextos. Ahorita que ingresemos nuevamente, voy a compartir con ustedes unos cuestionarios, unos inventarios que uno utiliza muchísimo para terapias de pareja, para la comunicación, para técnicas de estudio, para hábitos de estudio, para manejo de la ansiedad. Entonces, se los voy a compartir para que lo analicemos, porque pues como estamos hablando de registro conductual, entonces esos cuestionarios nos van a ayudar bastante. Ya lo volvemos a ver ahorita, muchachos. Bueno, profe.